Hola, buenas, mi nombre es Carlos Gael Cárdenas Zárate y hoy les vamos a explicar acerca de nuestro tema, el cual es la representación de números complejos en electrónica y electricidad. Bueno, primero yo les daré una breve introducción. En el campo de la ingeniería eléctrica y electrónica, el análisis de circuitos de corriente alterna o abreviado CA es fundamental para diseñar y optimizar sistemas eléctricos en aplicaciones industriales y domésticas. A diferencia de la corriente continua, abreviada CC, donde el voltaje y la corriente permanecen constantes en los circuitos de corriente alterna, estas magnitudes cambian constantemente en el tiempo, siguiendo una función senoidal. Esta variación hace que la relación entre el voltaje y la corriente no siempre sea proporcional, sino que pueda haber desfase entre ambas señales. Para simplificar el análisis de estos circuitos se utilizan los números complejos, una herramienta matemática que permite representar tanto la magnitud como la fase de una señal de corriente alterna. En particular, la representación polar y trigonométrica de los números complejos facilita el cálculo de impedancia, voltajes y corrientes sin necesidad de recurrir a ecuaciones diferenciales complejas. En este trabajo exploraremos la aplicación de los números complejos en circuitos eléctricos de corriente alterna, centrándonos en el análisis de circuitos RLC en serie. Mostraremos cómo la resistencia de la inductancia y la capacitancia afectan la impedancia total del circuito y cómo la ley de Ohm en el dominio complejo nos permite calcular la corriente de manera más sencilla. Además, realizaremos un ejemplo práctico en el que analizaremos un circuito RLC típico con valores de resistencia, inductancia, capacitancia, determinando también su impedancia total, la corriente resultante y su desfase con respecto al voltaje de la fuente. Este tipo de análisis es esencial en el diseño de motores eléctricos, transformadores, sistemas de distribución de energía y otras aplicaciones de la ingeniería eléctrica. Este estudio permitirá entender la importancia de los números complejos en la ingeniería, demostrando cómo su aplicación simplifica problemas que de otro modo serían difíciles de resolver utilizando métodos convencionales. Ahora vamos a seguir con la explicación. En la corriente alterna, el voltaje y la corriente cambian el tiempo siguiente una onda senoidal. Para analizar estos cambios sin usar ecuaciones diferenciales complicadas, los ingenieros representamos estas ondas como números complejos. Un voltaje de 120 volts a 60 Hz, por ejemplo, puede escribirse como V igual a 120 Euler a la J por 2pi por 60T. La impedancia Z es la oposición al paso de la corriente en circuitos de CA y se expresa en forma compleja. Z igual a R más JX. Hola, buenas maestra. Mi nombre es Carlos Ezequiel López Neri y voy a presentarle un ejemplo práctico de los números complejos. En este caso, tengo el ejemplo de un ventilador eléctrico, donde nos dan como dato la resistencia de 10, nuestra inductancia de 0.2 henrios y nuestra capacitancia de 100 microfaradios. Tenemos una fuente de 100 volts a 60 eh, Hz. Entonces, como primer paso, tenemos el cálculo de las reactancias, que vienen siendo dadas por las fórmulas que tenemos a la izquierda, donde nuestro XL es igual a nuestra frecuencia angular por la impedancia, que bueno, es lo mismo que 2pi por la frecuencia por la impedancia, y nuestra XC, que está dado por 1 sobre WC, que bueno, sabemos que la W es la frecuencia angular, por la C, que es la capacitancia, o 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Entonces, aquí debajo puse los datos otra vez para recordarlos, donde nuestra frecuencia es 60 Hz, inductancia 0.2 henrios, nuestra capacitancia de 100 microfarados. Entonces, sustituyendo los datos acá en las fórmulas, tenemos que nuestra XL sería 2pi por nuestra frecuencia de 60 henrios, perdón, hertz por nuestra inductancia. Nos da como resultado 75.4 ohms. Nuestra XC, sustituyendo igual los datos que tenemos, sería 1 sobre 2pi por 60 Hz por 100 microfaradios, eh, que nos da como resultado 26.59 ohms. Con estos datos
vamos a pasar al segundo paso, que es el cálculo de la impedancia total. Nuestra impedancia total está dado por Z, que es el número complejo, donde nuestra parte real o nuestra parte real y nuestra parte imaginaria están dados por la fórmula que tenemos acá a la izquierda, que sería R, que es nuestra resistencia, más, y bueno, JI es lo mismo, por XL menos XC. Sustituyendo los datos ya obtenidos anteriormente, nos quedaría que Z es igual a 10 más I por 75.4 menos 26.59. Realizando esta pequeña resta, nos quedaría que nuestra Z sería 10 más 48.9i. Esto de aquí sería nuestra forma rectangular, pero nos interesa la forma polar. Entonces, para calcular la forma polar, es tan sencillo como que la magnitud de z es igual a la raíz cuadrada de nuestra parte real y de nuestra parte imaginaria al cuadrado, sumándolas, ¿no? O sea que sería 10 al cuadrado más 48.9 al cuadrado. Esto nos da como resultado 49.88 ohms. Para sacar el ángulo es tan sencillo como aplicar tangente a la menos 1 de y sobre x. Porque nuestra parte real es positiva y nuestra parte imaginaria, o nuestra x es positiva y nuestra y es positiva. Entonces podemos poner tangente a la menos 1 de 48.9 sobre 10. Realizando esta división y este tangente nos daría como resultado 78.4 grados. Entonces, con estos dos datos tenemos que nuestra forma polar sería 49.88 con 78 grados. Bien, ahora vamos a determinar la corriente con la ley de Ohm, que en nuestro caso sería la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, pero en este caso vamos a cambiar la resistencia por la impedancia total. Entonces, dado que nuestra fuente es igual a una fuente de 120 volts que nos dio el problema con 0 grados, entonces tenemos que nuestra corriente es igual a 120 con 0 grados sobre 49.88 con 78.4 grados. Entonces, para hacer esta división, primero vamos a dividir las magnitudes, donde nuestra corriente de magnitudes es 120 sobre 49.88. La realizamos normal y sería un resultado de 2.41 amperes. Y para la parte de los grados no se van a dividir, sino que se van a restar. Entonces sería 0 grados menos 78.4 grados. Esto nos da como resultado menos 78 grados amperes, ¿no? Entonces, con estos dos datos tenemos ya la corriente en su forma polar, que sería 2.41 con menos 78.4 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Esto significa que la impedancia total del circuito es de 49.88 con 78.4 grados ohms, lo que significa que la corriente está desfasada 78.4 grados respecto al voltaje. Con el otro dato tenemos que la corriente en el circuito es de 2.41 amperes con un desfase de menos 78.4 grados, lo que significa que el circuito es predominante inductivo, es decir, que el voltaje se adelanta a la corriente. Esto sería todo de mi parte, maestra, y muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es José Juan Ortega Martínez y bueno, yo voy a dar la parte de la conclusión. Y gracias a los números complejos, los ingenieros eléctricos pueden analizar circuitos de SEA de manera eficiente. De esta manera pues se simplifican los cálculos de corriente y voltaje en sistemas como ventiladores, transformadores y redes eléctricas. Y bueno, pues esperemos que esta explicación haya sido muy útil para ustedes y muchas gracias por toda su atención.